Ya, acabo de mandar el pretest por el chat de Teams y en unos minutos, 9:10, estamos empezando con la cesárea. Ah, este, hola. En lo que enviaste el Forms, aparece el nombre de otro de mis compañeros, no aparece mi nombre. Ya, voy a editar ahorita el forms para que te dejen poder Poner mi marcar. nombre. Ajá, sí, por favor. Gracias. Ya está, ya le edité. Ahora sí, le permite. Ok, gracias.
Ya, vamos a comenzar. El día de hoy a mí me corresponde dictar la sesión de la semana uno, la parte del tema de cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Sin embargo, como para tener una introducción acerca de lo que estamos viendo con oncología, vamos a hacer un breve resumen de la primera parte de los tres temas. Ya después Christopher lo va a hacer más ampliado, le va a explicar más detalles. Así que vamos a hacer una introducción de esta semana y comenzamos con lo que nos correspondería del tema 4 y tema 5. Entonces, epidemiología de cáncer y factores de riesgo asociados. ¿Qué vendría a ser el cáncer? Va a ser aquel crecimiento descontrolado y anómalo de las células. Vamos a tener un desequilibrio, como dice, entre los factores que deberían controlar la división celular, es decir, los genes supresores de tumores que van a estar inactivados y la proliferación celular. Va a haber un aumento descontrolado de esta proliferación y una ausencia de aquellos genes supresores de tumores. Según las estimaciones de la OMS en 2019, el cáncer es la primera o segunda causa de muerte. Según el Globocan del 2020 a nivel mundial, ¿cuál es el que tiene mayor incidencia, sobre todo en las mujeres? Cáncer de mama. Y en mortalidad figura el cáncer de pulmón. ¿Cómo va la incidencia en Perú? En Perú el hombre es el que tiene mayor incidencia, el cáncer de próstata, y en las mujeres también acá tenemos el cáncer de mama, seguido del cáncer de cervix. En mortalidad, el cáncer de estómago es el que tiene mayor mortalidad, seguido del cáncer de próstata. Y en las mujeres, también en el de estómago y seguido del cáncer de cervix. Esto debido a que no suele generar el cáncer de estómago síntomas. eh, pues los síntomas que suelen generarse suelen aparecer ya en etapas avanzadas y es por eso que el cáncer es agresivo o cuando lo encuentran ya es demasiado tarde. Em, Y entonces, o los síntomas que pueden presentar al inicio, como una sensación de malestar, ardor, son síntomas que pueden ser confundidos con una dispepsia o con una gastritis y que es lo más frecuente. Entonces, en eso no hace pensar que sea un cáncer. Y las lesiones, cuando el diagnóstico de cáncer es bien útil, el tema de la biopsia es lo que va a confirmar. Uno puede tener indicios de eh, que pueda la persona tener cáncer, ya sea por alguna sintomatología clínica, em, pero lo que te confirma es la biopsia, es la anatomopatología. Entonces, y muchas personas, aunque deberían hacerse un screening con una endoscopía, porque ahí por ese medio es donde se haría la biopsia en el caso de cáncer gástrico, no todos lo hacen, y entonces eso hace que también pueda aumentar en mortalidad. Y entonces dijimos que teníamos los genes supresores de tumores. En esto hay, el crecimiento normal está alterado, no hay quien, por decir, hay una célula defectuosa, entonces debería haber un gen supresor de tumores que detenga la división celular, detenga el ciclo celular para corregir ese error y la célula después pueda continuar dividiéndose normal. Pero si hay una ausencia de este gen supresor de tumores o no está funcionando adecuadamente, la célula va a empezar a dividirse sin control a pesar de las anomalías que está presente, como acá. Es lo que sucedería si tenemos un gen supresor de tumor, hay algo que está mal, entonces se detiene y hasta para que la célula pueda seguir dividiéndose normal. Pero ¿qué ocurre cuando el gen supresor de tumores está mutado? Como vamos a ver en el virus del papiloma humano, que, por ejemplo, este tiene dos proteínas, E6 y E7, y esos inactivan a los genes supresores de tumores. Y eso, al inactivar esa función, que hace que la célula siga dividiéndose de manera no controlada y con todas las fallas que ésta pueda presentar. Factores de riesgo tenemos no modificables y los modificables. Los que son no modificables tenemos el sexo, la edad, la raza, la herencia y los caracteres físicos. El cáncer de mama en mujeres, cáncer de próstata en varones. En la edad, por ejemplo, dijimos que en el cáncer de estómago aumentaba conforme a... La edad que más se presenta es 65 años para arriba, es lo que más se presenta en ellos. La raza, por ejemplo, el cáncer de próstata tiene una predilección por la raza afroamericana, es uno de los factores de riesgo en cáncer de próstata. La herencia también está asociada, pero podría decirse que felizmente es un menor porcentaje. La mayoría de los cánceres son esporádicos y la herencia sí juega un papel, pero de unos 5 a 10%. No es tan elevado.
En lo que sí se puede modificar, el tabaco, la obesidad, la dieta, el alcohol, la radiación, las infecciones, la actividad física, son factores que pueden ser modificables. El Helicobacter pylori aumenta el riesgo de cáncer gástrico, BPH, cáncer de cervix, el, el virus de la hepatitis B y el hepatitis C, hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, Epstein-Barr puede estar asociado a linfomas, y el herpes 8 al sarcoma de Kaposi. Ya, esto de acá es un tema que lo vamos a ver la segunda semana, ya más ampliado, pero yo considero que los temas, para que a uno se les vaya quedando, se tiene que ver varias veces, o al menos, sí, creo que acá se puede entender un poco acerca de lo que vamos a ver la siguiente semana. Ya la próxima semana ya se les va a acordar mejor, lo van a entender y se les va a hacer más fácil que lo recuerden. Así que por ese motivo voy a hablar brevemente sobre esto del cáncer de mama y que es importante porque esto viene en su examen. Es algo que suelen preguntar, así que les va a servir para su examen, le va a servir para recordar mejor los temas y también porque es importante conocer los tipos de cáncer de mama, así como, bueno, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento, y porque de acuerdo a los subtipos va justamente el tratamiento que se les puede dar. Y de acuerdo a eso vemos cuáles tienen mejor y peor pronóstico. En caso del cáncer de mama tenemos los luminal, el HER2 y el basal light o triple negativo. De acá del luminal tenemos que recordar que son el de mejor pronóstico. Estos de acá, HER2 y triple negativo, son de mal pronóstico. Y el peor pronóstico de todos es el basal light o el triple negativo. Los luminal, hay algo que denominamos el KI, que es índice de proliferación. Cuando el KI lo tengamos bajo, esto es un buen pronóstico. Pero a medida que el KI está más elevado, eso indica un mal pronóstico. Entonces, si el KI elevado es un mal pronóstico y dijimos que estos dos de acá tienen mal pronóstico, por ende acá el KI está elevado. Y en estos dos de buen pronóstico, el KI está bajo. Acá se le dice que está alto, pero alto en más del 14%, o en algunos casos que lo consideran más del 20%. Pero para motivos de su clase, si es que aún el doctor lo mantiene en más de 14, entonces más de 14%. Y a pesar de que tenga más de 14%, se le considera buen pronóstico. Es alto, pero no tanto a comparación del HER2 y del triple negativo. Entonces, los luminal tienen dos cosas: receptor de estrógenos y receptor de progesterona. Es el único que va a tener receptor de estrógeno y receptor de progesterona positivo. Eso acuérdense bien. Entonces, luminal, receptor de estrógeno, receptor de progesterona positivo, van a tener acá un KI menos del 14, un KI más del 14 y buen pronóstico. Entonces, luego vamos a pasar a los que son HER2 positivo. En este caso, como dice HER2 positivo, lo único que va a tener positivo es la alta expresión del HER2. ¿Y cómo vamos a tener los receptores de estrógeno y progesterona? Negativos. Lo único que vamos a tener positivo, dijimos, del receptor de estrógeno y progesterona es en los luminal. En HER2, lo único que van a tener positivo es el HER2. Y en el triple negativo, como su mismo nombre lo dice, todo va a estar negativo. Receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo y receptor de HER2 negativo. Entonces, por eso es de su nombre triple negativo. Y eso hace que sea más difícil darle un tratamiento. Si tenemos un receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo, un luminal, hay unos determinados fármacos, como los inhibidores de la ciclina, que van para este tipo de cáncer. Si tenemos un receptor de HER2 positivo, hay un tipo de fármaco, este de acá, el trastuzumab, que va directo contra el HER2. Pero si no tenemos ni receptor de estrógeno, o sea, no tenemos ni uno que sea de los luminal ni el HER2, entonces por eso el triple negativo se hace más complicado buscarle un tratamiento y que este haga más efecto. Entonces ese es el de peor pronóstico. Hasta acá, chicas, ¿esto de acá quedó claro o lo vuelvo a repetir? Sí quedó claro, sí, sí. Claro. Y bueno. Entonces, en el diagnóstico tenemos el examen clínico, la inspección, la palpación, el autoexamen que se realiza en las mujeres
Y en imágenes tenemos la mamografía, la ecografía. ¿La ecografía en qué caso se utiliza? En las mujeres jóvenes, sobre todo por el tema de que tiene mayor densidad mamaria y eso no se puede ver bien en la mamografía. Entonces en ellas se prefiere hacer eco. La mamografía ya para las mujeres mayores, a partir de su edad que comienza a hacerse el screening, se prefiere en ellas. Y como para confirmar, entonces se hace la biopsia de la lesión. No se podría hacer desde el inicio una biopsia porque es algo muy invasivo. Entonces primero se tiene que tener la clínica, unas pruebas de imágenes que hay algo, una lesión sospechosa y que eso se ve con la clasificación del VIRAPS. Esto, aunque que no lo explican mucho en clase, o les preguntaron hace el ciclo pasado una pregunta sobre esa clasificación. No era muy complejo, solamente daban unas indicaciones acerca de el VIRAS, que era una lesión, un VIRAS 4, y más o menos a partir de un 4 o un 5 consideren biopsia porque es sospechoso de malignidad. Entonces, si tenían un VIRAS 4, ¿qué es lo que deberían hacer? Observar a la paciente, em, control de acá a un año, a 6 meses o a 3, o hacerle una biopsia. Y porque se encontraba más o menos en un VIRAS 4 o VIRAS 5, se considera hacer una biopsia porque es una lesión sospechosa. Entonces, tenemos el tratamiento, pues la mejor intención curativa es la cirugía. Esto, sobre todo en los primeros estadios. Se dice cirugía total cuando no compromete ganglios y se dice cirugía radical cuando compromete ganglios. Entonces, no solamente se extraen el tejido que se encuentra con el tumor, sino también los ganglios linfáticos para evitar que se prolifere. En un estadio 1, entonces se va a hacer una cirugía total, porque no suele comprometer ganglios, ahí se encuentra limitado al tejido. En un estadio 2 y 3, puede que sí comprometa ganglio, y si compromete, o acá también lo que se considera es si el tamaño del tumor es un poco grande y entonces como que entra en duda, no puede ir de frente a cirugía con un tumor tan grande. Entonces, ¿qué es otra opción que se podría hacer? Sería disminuir el tamaño primero del tumor para que luego entre a cirugía. Y con eso es lo que sale la neoadyuvancia, o la que puede estar con quimioterapia, radioterapia, mayormente la quimioterapia previa a la cirugía. Entonces, antes de la cirugía le dan su quimio para disminuir el tamaño del tumor, entonces el tumor podría decirse que ya está en condiciones de ser operado y ahí recién pasa a cirugía. Entonces, si es menos de 2 centímetros y no hay compromiso ganglionar, una cirugía total. Si ya tenemos que el tamaño es más grande y hay compromiso ganglionar, se puede hacer una neoadyuvancia antes de la cirugía. Y si es que hay compromiso ganglionar, entonces que sea de una cirugía radical. Este tema sí lo es lo que nos corresponde, el virus del papiloma humano. ¿Qué va a ser? Es un virus ADN que tiene varios serotipos, no es único, pero dentro de ellos hay dos más frecuentes asociados al cáncer de cervix, que son el 16 y el 18, que son los de alto riesgo. No es el único, como digo, de alto riesgo que puede causar cáncer, sino 33, 35, 39, todos estos también son de alto riesgo. Y los de bajo riesgo tienen, como su nombre lo dice, un bajo riesgo de que pueda llegar a causar cáncer, pero sí pueden dar algunas lesiones como unos condilomas o papilomas, que también le llaman, y que eso está más frecuente el 6 y el 11. También acá hay otros de bajo riesgo, pero estos de acá son los más frecuentes. Entonces tenemos que una célula, ya la célula normal, ocurrió la infección por VPH, y no es que en todas las personas que tienen la infección por VPH todas vayan a desarrollar este cáncer, sino que en la mayoría de los casos se puede dar una eliminación del virus de forma transitoria. Pero hay casos en los que puede haber una falla en la inmunidad celular o que haya una persistencia viral. Entonces, esta persistencia viral se integra con el ADN viral y dijimos que el VPH, el virus del papiloma humano, tenía aumento de estas dos proteínas, E6 y E7. E6 actúa sobre el P53, lo inhibe, y el E7 inhibe el PRB, o el gen de retinoblastoma. Y entonces, ¿qué ocurre acá? El E6 inactiva el P53. ¿Y qué hace el P53? Permite la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada.
Si hay una célula defectuosa, el P53 permite que esta célula pueda morirse, podría decir. Pero ¿qué hace el E6? Evita que ocurra esta muerte celular, o sea, evade la apoptosis, genera inestabilidad genómica y activa la telomerasa. Sobre todo evade la apoptosis. Entonces, eso es un mecanismo que promueve también el desarrollo del cáncer. ¿Y qué hace el E7, su otra proteína? Inactiva el PRB. ¿Y qué hacía el PRB? Podría decirse que limitaba que se siga proliferando, ¿no? Entonces, al inhibir esto, al inhibir esta función, ya no hay quien evite que haya un control, ¿no? Quien evite que la célula siga dividiéndose, entonces ocurre todo lo contrario y la célula comienza a dividirse descontroladamente porque no hay este gen que lo impide. En cáncer de próstata, es un cáncer, bueno, que se desarrolla en la glándula prostática y tiene factores de riesgo. Estos tres factores son los más importantes: raza negra, edad y historia familiar. El PSA debería dosarse, bueno, aumenta también cada año, conforme va aumentando los años, a partir de los 40 puede ir aumentando el valor de PSA. Lo normal sería un PSA hasta 4, pero por diversos factores también puede aumentarse. Por eso es que no es específico, sí sirve para el screening junto con el tacto rectal, pero no es específico de cáncer de próstata porque hay factores externos en el varón em, como por ejemplo la prostatitis, las infecciones urinarias complicadas, em, la colocación de sonda, pole, colocación de sonda, la cistoscopía, que son procedimientos que pueden elevar el valor del PSA y que no esté relacionado con el cáncer. El paciente, por alguno de estos motivos, puede que tenga una prostatitis, le miden el PSA, sale elevado y dicen, ¿qué pasó? Y no es que tenga cáncer, sino que está con la infección. Entonces, en ellos primero se debería tratar la infección y después de que termine el tratamiento, ya se le vuelve a dosar el valor del PSA para ver si realmente se mantiene elevado o si hay una disminución. Que sea un PSA más de 10 ya es un poco sugestivo del cáncer de próstata. Entonces, en ellos sí se debería hacer más screening, más control y ver también con otros estudios de imágenes para ver si realmente es un cáncer de próstata o no. Y dependiendo de estos factores de riesgo que dijimos, varía su tratamiento. Por ejemplo, lo normal, como dijimos, el PSA que se vaya dosando a partir de los 50 años en alguien que no tenga factor de riesgo. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene historia familiar de cáncer de próstata? Si hay historia familiar, ya baja, ¿no? A partir de los 45 años ya se debería hacer su screening con el PSA. Si el paciente, este, si el paciente es afroamericano también o antecedentes africanos, a partir de 45 años el PSA. Y hay otra también, la mutación. Hay una mutación asociada al cáncer de próstata que es el BRCA2. Si el paciente tiene mutación del BRCA2, su PSA va a partir de los 40 años. Y esto de acá es importante porque en el tema de cáncer de próstata, el doctor menciona eso en un cuadrito y lo resalta. Y también lo preguntó, así que eso acá sí les recomiendo el tema de los factores de riesgo, estos tres que más son importantes, y a partir de cuándo va variando el PSA. Si no hay factor de riesgo del paciente, a partir de 50, pero si ya tiene una historia familiar de cáncer de próstata, 45 años. Si es de raza negra, 45 años. Y si hay mutación de BRCA2, a partir de los 40 años. Bueno, en la fisiopatología hay cambios en las glándulas prostáticas por mutaciones que se van acumulando con el tiempo. En esto de acá que ya vimos, la incidencia es mayor en hombres de cáncer de próstata. Del cáncer colorectal, mencionar que tenemos factores no modificables como la raza y el sexo, y los modificables, la obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, consumo de carne roja procesada, tabaquismo y alcoholismo. Y acá la parte que les comentaba de síndromes hereditarios, la mayoría acá es esporádico, solo un 5 a 10% es hereditario. Pero de este 5 a 10% que es hereditario, asociado a qué está, a esto de acá, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers o el síndrome no polipósico o el síndrome de Lynch.
y puede estar asociado a algunas enfermedades inflamatorias intestinales. Del cuadro clínico de acá, les recomiendo, este cuadrito es importante, que siempre lo van a ver. Les preguntan recordar cáncer de colon derecho y colon izquierdo. ¿Cuál es el mejor pronóstico? ¿Cuál es el peor pronóstico? Es el cáncer de colon derecho y es un cáncer anemizante. Hay anemia por déficit de hierro, a lo que lo conocen, ¿no? Como una anemia ferropénica. Eso es lo que caracteriza el cáncer de colon derecho. El cáncer de colon izquierdo es algo más obstructivo. Hay unos problemas a nivel de obstrucción, cambios en el hábito intestinal, puede haber diarrea, constipación, y este tiene mejor pronóstico. Estos de acá son cositas puntuales que considero que deben recordar el cáncer colorectal. Igual cuando lleven el tema, ahí se va a ver algunas cositas más expandidas. En cuanto al diagnóstico, dijimos, se puede ya. Lo primero, tal vez, bueno, la historia clínica, qué es lo que consideran que tiene el paciente, laboratorio, imágenes, y qué es lo que confirma la biopsia, ¿no? Pero antes de la biopsia, tal vez se puede hacer un TB para ver si hay sangre, y entonces vemos, ¿no? Acompañamos, dijimos que el cáncer de colon derecho hay anemia ferropénica, entonces ahí se hace una prueba de laboratorio, también nos va orientando, y vamos entonces a una colonoscopía. Y en una colonoscopía ahí se puede ver lesiones y también y ahí se aprovechan sacar la biopsia. Y con eso ya confirma, ¿es un cáncer colorectal o no? Exámenes auxiliares, el hemograma, ¿por qué? Porque dijimos que el cáncer de colon derecho podía haber anemia por déficit de hierro. Perfil de función hepática, porque el cáncer colorectal puede hacer metástasis a hígado, entonces también. Y marcador tumoral, el CEA, que es de utilidad pronóstica. Los marcadores tumorales tienen también esa utilidad pronóstica que podría decirse antes del tratamiento, se dosan antes del tratamiento y después del tratamiento para ver cómo ha mejorado y cómo ha disminuido el valor. Y la tomografía se utiliza para demostrar extensión, metástasis, hasta qué otro lugar más el cáncer colorectal ha abarcado, solamente se ha quedado en el colon o si se ha expandido, se ha diseminado hacia otras lugares. Esto es un poco de lo que ya hemos visto, que es una mutación, un cambio de secuencia en el ADN, activación de los oncogenes, que hay estos oncogenes, son genes que promueven el desarrollo cancerígeno, es malo que haya una activación de estos, y que haya una pérdida de los genes supresores de tumores, que llamo, y las acumulaciones de mutaciones o de errores en la reparación de ADN. Entonces, ¿qué va a haber en el cáncer? Aumento de la proliferación y una disminución en la muerte celular. No hay la apoptosis que vimos, que por ejemplo, de nuevo en el PPH, el E6 inhibía el P53 que se encargaba de la apoptosis. Entonces, no hay apoptosis, hay un aumento de estos genes antiapoptóticos, o sea, aumenta la proliferación. Mecanismo del cáncer, tiene que haber al menos una de estas tres categorías para que pueda desarrollarse. En activación de genes supresores, activación de los protoncogenes o alteración en la reparación del ADN. Y estos de hallmarks del cáncer, que hay señales de crecimiento sostenido. No hay quien diga ya, hasta acá nomás deberías crecer, no hay quien le haga esa limitación. Mecanismo de evasión de apoptosis, como ya lo vimos, pueden haber proteínas que bloqueen el P53 y puede evadir la apoptosis. Angiogénesis mantenida, la célula tumoral necesita, al momento de querer expandirse, va a querer buscar su propia irrigación sanguínea, así que busca también mantener una angiogénesis sostenida. Evasión de la supresión del crecimiento. La célula puede inhibir los genes supresores de tumores, como vimos el E7 que inhibía el P53 y entonces inhibía un gen supresor de tumores para continuar proliferándose. Potencial replicativo ilimitado al bloquear la telomerasa, entonces ya no hay quien degrade el telómero. Y este telómero cumple una función en el ciclo celular y entonces ahí no hay también, al inhibir esta enzima que degrada, entonces no puede dejar de replicarse, es decir, continúa la replicación. La invasividad y metástasis, que el tumor puede invadir tejidos cercanos o diseminarse hacia otras partes del cuerpo. Los tratamientos básicos del tratamiento oncológico, primero, la intención curativa es la cirugía. Esto se prefiere cuando haya los primeros estadios, sobre todo, pueden ir con cirugía. Pero ¿qué pasa si es que el tumor está un poco grande? Entonces antes de la cirugía se puede mandar
una quimioterapia o radioterapia neoadyuvancia antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor y pueda operarse. O si es que el paciente ya se operó, pero sienten que han quedado algunos márgenes ahí todavía, ha quedado un poco del tejido canceroso que no se ha podido extraer completo, se puede hacer una adyuvancia después de la cirugía para completar que ya no quede rastros del tumor. También se puede hacer lo que vendría a ser una terapia personalizada de acuerdo al tipo y lo que vendría a ser de la inmunoterapia. La inmunoterapia son fármacos que van a bloquear la capacidad del tumor para unirse a las células T y desactivarse. ¿Qué es lo que hace el tumor? Se une a la célula T. Tenemos el tumor aquí y viene y se une a la célula T y la desactiva para que la célula T ya no pueda ejercer su función de tratar de eliminarlo. Entonces lo desactivó. Pero ¿qué hace la inmunoterapia? Entonces bloquea. Ah, y aquí el fármaco, la droga, se une a la célula T y entonces el tumor ya no puede unirse. Lo bloqueó y no puede unirse y no puede desactivar la función de la célula T. Y esta célula T ya está disponible para ejercer su acción e intentar detener o frenar la invasión del tumor. Entonces, si les preguntan sobre qué actúa la inmunoterapia a nivel de la célula T. Y estos son algunos de grupos básicos de tratamiento. Los antifolatos, de acá recuérdense, lo que más frecuente van a escuchar creo que es el cisplatino, sobre todo el cisplatino. Las antraciclinas como la doxorubicina también, y más que todo esos dos. Y no es necesario que se acuerden todos estos y la función, simplemente recordamos que el cisplatino es un alquilante y que hace generar roturas en el ADN. ¿Qué hacen las antraciclinas? Inhibir la síntesis de DNA. ¿Qué hacen los taxanos? Inhibidores inhiben la formación del lustro mitótico. ¿Y cuál es la función? ¿No? El lustro mitótico está para acá y permite que los cromosomas se alineen a la placa ecuatorial y posteriormente pueda haber una separación de esto. Entonces tiene un rol en la mitosis. Si inhibimos que se forme el lustro mitótico, se inhibe parte de la mitosis y se inhibe que siga continuando el ciclo. Ya. Hasta acá empezamos. Y ahora sí, vamos a avanzar rápido con nuestro tema. Mm, Esto ya va a ser más sencillo que ya lo hemos visto. Bueno, esto de acá que ya lo hemos comentado en la primera sesión. El VPH es un virus ADN con varios serotipos. Estos dos son los de alto riesgo. Ya saben que el VPH tiene sus proteínas E6 y E7. E6 que actúa sobre el P53 para inhibir la apoptosis y el E7 que inhibe al PRB para mantener una proliferación descontrolada. En cuanto a la profilaxis primaria, es, o a ver, más o menos para no hablar yo solo. ¿Qué idea tienen más o menos de una profilaxis primaria o una profilaxis secundaria? Más o menos, chicas, ¿hay alguna idea? No, no tendría idea. Ah, ya, Pienso que tranquilo. primaria es tipo como para, lo escucho como para prevención o algo así. Sí, justamente eso. Y por eso lo mencionan acá las vacunas. El objetivo de la profilaxis primaria es eso, prevención. ¿Y de qué manera se podía prevenir en este caso el desarrollo del cáncer de cuello uterino con las vacunas? Que sobre todo, al inicio, cuando recién se empezó, se crearon como la Cervarix, para estos dos serotipos, los de alto riesgo. Bueno, los de alto riesgo y los más frecuentes, porque hay varios de alto riesgo, los de alto riesgo, el 16 y 18. Conforme fue avanzando, apareció Gardasil, que ya no solo cubría los de alto riesgo, sino también bajo riesgo, al 6 y al 11, que eran los que desarrollaban esas lesiones, los condilomas, que si bien no son cancerosas, también eran lesiones. Y después apareció la nonavalente, la Gardasil 9,
que cubre a otros que también son de alto riesgo, 31, 35, 31, 33, 45 también son de alto riesgo, también los cubre a estos, la 9 serotipo. Pero ese es el objetivo de la profilaxis primaria. Produce anticuerpos protectores para evitar el desarrollo de esto. ¿En quiénes se administra? A partir de los 9 a 13 años, hasta hace años era destinado para las mujeres, pero lo último que se encuentra en la página de NINSA es que ya también está disponible para los niños, es esta vacuna contra el VPH y que ya no son como antes que eran 3 dosis, sino que ahora han pasado a que sea solamente una dosis, ¿no? Y siempre y cuando no hayan recibido una dosis previa de la vacuna. Y que ahora antes usualmente era hasta este rango, 9 a 13 años, y ahora lo han ampliado hasta 14, hasta 18 años. En el caso del MINSA, porque en casos particulares las personas también pueden vacunarse, pero eso ya sí tiene un costo en las personas que ya, podría decirse, 26, 28 años que desean vacunarse pueden hacerlo, pero ya eso no es cubierto por lo que vendría a ser el programa del MINSA, está enfocado sobre todo en las personas niñas, porque se busca antes de que las niñas inicien a la actividad sexual, porque, por ejemplo, antes de que inicien, entonces le ofrece, podría decirse, tiene una mayor cobertura. ¿Qué pasaría en una persona de 26 años que ya inició entonces? La vacuna hace efecto, sobre todo si no te has contagiado todavía de algún serotipo y te protege. Igual, así ya haya sido más adelante, porque puede que la persona se haya contagiado, podría decirse, de un serotipo 6 y 11, pero los serotipos del 16 y 18 y los otros que son de alto riesgo todavía no. Entonces, al ponerse la vacuna, igualito le genera una protección. Entonces, ese es el objetivo, pero sobre todo el objetivo de la primaria sería antes de desarrollar el cáncer. Y entonces tenemos luego la profilaxis secundaria. ¿Qué pasa si la persona entonces ya inició su vida y lo que quiere es verificar que no se vaya a desarrollar el cáncer o si es que se desarrolla, entonces detectarlo en un estadio temprano para que pueda tener una mejor opción de tratamiento? Entonces acá, ¿qué se hace? Un Papa Nicolau, que es lo más frecuente. Se hace una citología mediante Papa Nicolau. ¿Qué hace? Se raspan células del cuello uterino y se examinan bajo un microscopio para ver si hay realmente cáncer o no. Entonces, ¿cómo se hace? Se utiliza un espéculo, se coloca al paciente en posición de litotomía, como en la imagen, y ahí se hace ese pequeño raspado. Es lo más frecuente. Pero hay otra opción mm, que ya sería para detectar lesiones de alto grado o bajo grado. En el Papa Nicolau te puede detectar si hay algo anómalo. Y para si quieren identificar lesiones de alto grado, hay algo que se llama inspección visual con ácido acético. Se utiliza ácido acético, como dice, el 5% sobre el cérvix y detecta las NIC2 o lesiones más severas. Entonces, cuando ya hay un epitelio anormal displásico, se va a tornar de este color blanquecino y que se puede ser detectado fácilmente, pero ya es para algo más avanzado. Entonces, tenemos lo que van a ser lesiones escamosas de bajo grado y las lesiones de alto grado, que son el bajo grado NIC1, alto grado NIC2 y NIC3. Quiere decir que todavía no es un cáncer, pero es una lesión de alto grado que es probable que si no se actúa pueda volverse un cáncer. Entonces, lo que tenemos es un epitelio normal, hay infección por VPH, puede ocurrir una lesión de bajo grado, puede aumentar alto grado, una infección persistente, y luego de alto grado puede pasar un adenocarcinoma in situ, que es una lesión ya precursora de un adenocarcinoma invasor y que pueda desarrollar el cáncer. Entonces tenemos lesión de bajo grado, lesión de alto grado, una lesión glandular que ya puede conllevar a un adenocarcinoma. El adenocarcinoma, por eso mencionan lesión glandular. Cuando mencionen algo de que el, un tumor que tenga glándulas, eso hace interpretar al adenocarcinoma. Y es in situ porque hasta ahí todavía está confinado a esa zona, no ha invadido más allá. Por eso es una lesión precursora de un adenocarcinoma invasor. Todavía no ha invadido otra zona, pero puede ocurrir. En la anatomía patológica tenemos, como dijimos, carcinoma escamoso y adenocarcinoma. ¿Cuál es el más frecuente?
Bueno, el carcinoma escamoso es el más frecuente, es de tipo no queratinizado. ¿Y qué característica tiene el adenocarcinoma? La formación de glándulas, y que es el segundo más frecuente. ¿Qué síntomas hay? Los síntomas, como dijimos, a veces del cáncer no son tan específicos o lamentablemente cuando se presentan ya son etapas avanzadas. Sangrado vaginal, bueno, esto de acá sí puede ser indicativo, ¿no? Que haya un sangrado vaginal entre periodos cuando no correspondería que haya un sangrado vaginal, o que después de la menopausia es una fecha, es una etapa en la que ya no debería haber sangrado, pero a pesar de que es una etapa que ya no debería, hay sangrado. Entonces hay sospechar que hay algo que está mal. Este, bueno, periodos menstruales prolongados de lo normal, eso no es, como dijimos, tan específico. Em, en el sangrado intermenstrual, que haya dolor en las relaciones sexuales, pudiera indicar eso, como también pudiera indicar otras causas. Dolor persistente pélvico, que puede indicar eso, como también otro. Dolor durante la micción, esto puede indicar hasta una infección urinaria. Pues eso son cosas que al inicio uno trata de ver qué es lo más frecuente que ocurra, un cáncer o tal vez una infección urinaria. Una infección urinaria es lo que suele ser lo más frecuente en las mujeres. Entonces, este, por ahí se trata eso. Ya podría decirse así, ni con eso la persona sigue mal o sigue empeorando o no mejora, entonces ya se sospecha de otra cosa. Ya la pérdida de peso ya se da en etapas más avanzadas. ¿Ya? Entonces, en estadios tempranos, justo como dice acá, es asintomático. Entonces, ahí no hay algo que diga ya que, como para que uno sospeche o se alarme. Por eso es que igual se tiene que estar haciendo el Papa Nicolau, porque ahí bueno, a partir de los años que ya corresponden, porque con la anatomopatología eso como que ya no va a engañar. Puede que la persona esté asintomática, pero ahí tenga la lesión. Y ya con eso es donde se ve. O que haya sangrado genital al hombre. En una enfermedad avanzada, ahí ya tenemos las molestias para orinar, el dolor pélvico, el sangrado ginecológico tras la menopausia, la dispareunia, sangre en la orina, el pérdida de peso. Ya estos síntomas constitucionales ya van a aparecer en la enfermedad avanzada. Lamentablemente no hay varios que en la etapa temprana está sintomático y por eso se hace más difícil los diagnósticos. En la estadificación tenemos exploración física, ginecológica, colposcopía con la biopsia cervical. Se pueden hacer pruebas de laboratorio y pruebas de imagen en caso ya es un cáncer y se quiere ver si hay metástasis a otros órganos. Pruebas complementarias, entonces, en un estadio 1 se valora la preservación de la fertilidad. Se hace una radiografía de toda la resonancia magnética y se va estadificando. Puede ser con el FIGO o con el TNM, en este caso. Si se valora el estadio si se preservación de la fertilidad o no. Y en un estadio 3 o 4 ya es más avanzado, ya se hace resonancia magnética, tomografía, para ver más bien extensiones a otros órganos. Esto de acá no se confundan mucho, no preguntan mucho eso, pero esta clasificación del TNM, sí, hay algunas cosas, el TNM es un poco pesado de recordar, pero hay algunas cositas puntuales que sí vamos a revisar y que la verdad es que del TNM, del cáncer de cervix, solo lo he visto que lo preguntaron una vez. Espero que ya no lo pregunten, porque yo entiendo que es un poco pesado tener que acordarse, pero vamos a ver las cosas más importantes, ¿no? TNM, el TX, que significa que es un tumor que no puede ser identificado. Ahí no es como que te confirma hay cáncer o no hay cáncer. Un T0 no se evidencia un tumor primario. Un T1S es un carcinoma preinvasor. La T, como dijimos, todo esto va de tumor, la tumoración. La N va de nódulos, si ya invade ganglios linfáticos, y la M es de metástasis, si ya invade también a otros órganos. Que haya compromiso de ganglios linfáticos y metástasis, mal pronóstico. Y hasta un T4, un T3 avanzado, porque ya está invadiendo también otras estructuras. Acá, por ejemplo, T4, el carcinoma ha extendido más allá de la pelvis y ha envuelto la mucosa, la vejiga o el recto, entonces invaden otras zonas. Un T4 también es alto riesgo. De acá, ¿qué recordamos? El compromiso de los parámetros, preguntaron. Eso es a partir de acá, por ejemplo. Un T2B
o un FIGO 2B, cuando compromete paramétricos, bueno, pero todavía no invade la pared pélvica, a partir de ahí va a modificar la terapia, porque cuando compromete parámetros ya no suele ser una opción la cirugía, lo hace que sea muy riesgoso, es una zona que va a sangrar mucho. Entonces, ahí como que te define entre se conviene hacer cirugía o conviene pasar a quimioterapia o a otra estrategia. Entonces, es lo que tenemos acá. Estadificación, estadio 0 es un carcinoma in situ, tiene muy buena sobrevida. Estadio 1 está confirmado al cervix. Estadio 2 invade el cervix, pero todavía no invade la pared pélvica o más abajo del tercio de la vagina. Estadio 3 ya invade la pared pélvica o el tercio externo de la vagina. Y 4 ya invade otras áreas, invade la vejiga, recto, ya se metástasis. Esto ya es muy mal pronóstico. A partir de acá también vemos que es malo. A partir de un 3 está invadiendo más regiones. Y esto, pronóstico y tratamiento. Tenemos que ver si hay afectación de ganglios, tenemos que ver el tamaño del tumor. Si hay más de 4 centímetros, hay riesgo de recidiva, se multiplica. Entonces, que haya más de 4 centímetros es un mal pronóstico. Que haya profundidad de la invasión estromal también. Linfovascular, todo esto es mal pronóstico. Si compromete márgenes, también. Si compromete parametrios, también. En un estadio 1 se hace una histerectomía ampliada vagina. Si hay un estadio 1 a 2, histerectomía radical. Dijimos que cuando es radical, también abarca ganglios, como por eso dice, con disección de nódulos linfoides pélvicos. 1B1 también histerectomía radical. 1B2, concurrencia, quimio, radio. Y por eso vimos el tema de los paramétricos. Es un estadio 2B. ¿Y qué ocurre en el estadio 2B? Acá. Dijimos que invade parámetros. Entonces, que invada parámetros es como un límite entre que te diga se opera o ya no se opera. Como dice acá. En 2B, a partir de 2B ya, ya no nos menciona una histerectomía. Acá, quimio radio nomás. Si es un estadio 2A1, sí se puede hacer una histerectomía radical más una linfadenectomía. A partir de 2B, ya no, quimio radio. Y un 4B ya, ya para que haga un metástasis. También sería quimioterapia sistémica y se puede aplicar una inmunoterapia, en este caso el bevacizumab que menciono. Protocolo o cuidados paliativos. Entonces, en un tipo 1 se extirpa el útero, el cervix, no se extirpa parametrios, no compromete parametrios y no hay parte de la vagina. Y este es de acá. Pero lo que me interesaba que recuerden es este de acá, este límite entre cuándo se opera, si no invade parámetros, si se opera. Si a partir de 2B que hay compromiso de parámetros, va para quimio radio. Y justamente lo de acá los vuelven a mencionar. Hasta 2A, miren, hasta 2A se puede hacer una histerectomía radical, que dice ahí que con eliminación de los ganglios linfáticos. Pero a partir de 2B ya no cirugía, sino quimio radioterapia con cisplatino, el fármaco que mencionamos hace un rato, que era más frecuente. Allá. 3 también quimio radioterapia, 4A quimio radioterapia, 4B ya solamente quimioterapia. Este es más o menos como se... Ya. Y ahora cáncer de ovario. Este es el cáncer que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células anormales en el cuerpo. Factores de riesgo: edad, obesidad, sobrepeso, embarazo más tarde de los 35 años, terapia hormonal después de la menopausia. Dijimos que en el cáncer también está bastante el tema hormonal. Entonces, eh, la menopausia es ese periodo en el cual podría decirse ya disminuyen las hormonas, ya no está uno con el tema de elevación de los estrógenos, la progesterona es un tema en el que ya debería disminuir y cesar. Pero si continúa una terapia hormonal después de ese periodo, podría decirse es un periodo de descanso en el cual
el cuerpo ya está descansando de tanta carga hormonal, entonces aumenta y se convierte en un factor de riesgo de cáncer. También hay el factor hereditario. Las mutaciones BRCA son importantes. En cáncer de mama lo vamos a volver a repetir. También puede estar asociado acá al cáncer de ovario. En el cáncer de próstata que dijimos también el BRCA2 está asociado. Así que en esos tipos de cáncer recuerden por ahí. Si menciona que cáncer, sobre todo el BRCA2 para cáncer de próstata y el BRCA también 1 y 2 en cáncer de mama. También menciona. Otro factor es uso de tratamiento de fertilidad, que haya tabaquismo o alcohol o síndrome de ovario poliquístico, ya son menos frecuentes. ¿Qué síntomas puede haber? Hinchazón, dificultad para comer o sensación de plenitud. Esto es lo malo, como les menciono, porque estos síntomas, ustedes lo leen y dicen, pero eso, ¿cuántas personas lo pueden tener? Y no, eso no es necesariamente. Por eso, eso es lo malo a veces, como repetimos con el cáncer, que los síntomas que dan al inicio no son específicos de que pueden ser eso como pueden ser otras cosas que no son tan graves. Pero ya en las etapas avanzadas ya empieza a haber esto, ¿no? Pérdida de peso, sangrado vaginal, el cáncer de ovario es un cáncer bien sangrante, así que es una de las características. Náuseas, vómitos, los síntomas ya a veces propios de, lamentablemente es cuando ya están en etapas avanzadas. La mutación somática y mutación germinal. Hay dos tipos, esto también recordar. ¿Qué quiere decir mutación somática? Que este, podría decirse que los progenitores estaban bien. El hijo nació bien, el embrión nació sano, pero en el transcurso del camino dijimos que la mayoría de los cánceres son esporádicos, puede haber factores medioambientales u otras causas que detonen el cáncer. Entonces ahí el niño nació bien, pero en el transcurso del tiempo desarrolló una mutación o se activó una mutación y ya generó una mutación somática. Entonces esto no se hereda, porque fue en el transcurso del camino, podría decirse. Pero una mutación de la línea germinal, acá desde el momento, podría decirse, de la concepción ya había una mutación. Puede que la madre tuviera una mutación, entonces al momento de la concepción, el embrión también nace con esa mutación, que ya lo predispone. Es una mutación de la línea germinal, que sí se hereda. Y que estas mutaciones de las líneas germinales están asociadas en su mayoría a BRCA1 y BRCA2. Entonces acá hay mayor exposición de la BRCA1, BRCA2. De estos de acá también mencionan que los alto riesgo hay mutación de BRCA. El tratamiento y estadiaje. La cirugía nos confirma el diagnóstico. La cirugía puede tener intención de confirmar el diagnóstico, de determinar extensión y de citorreducción tal vez en una enfermedad avanzada. De acá que yo sé que es tedioso ver el TNM, hay que recordar algunas cositas. Así como en cáncer de cuello uterino vimos los parámetros, definida se opera o va a quimioterapia, acá importante el estadio 1C y el estadio 3. El estadio 1C quiere decir que compromete cápsula y que comprometa cápsula también cambia el tratamiento. Y el estadio 3 que hay compromiso peritoneal. Estos dos los observamos. ¿Por qué? Porque dice acá que en el estadio 1 A1B se puede observar, se puede dar un tratamiento adyuvante, pero en el estadio 1C ya pasa a quimioterapia, terapia sistémica, quimioterapia o terapia hormonal. Entonces por eso varía. Y entre el estadio 2 y el estadio 4, que ahí está metido el estadio 3, también que compromete peritoneo, también va para quimioterapia o terapia hormonal. Acá no hay mucha intención. Entonces ahí recuerden el estadio 1C y el estadio 3. En el cáncer, ya. En el cáncer de ovario hay unos fármacos o leparips, eh, que esta cosa se utiliza mejor en las células normales. Cuando esto es una buena alternativa, cuando la célula es normal, hay una mutación, pero no asociada a un gen BRCA. Cuando la mutación está asociada a un gen BRCA, entonces
el oleparin no actúa tanto como una buena opción de tratamiento. No hay una recombinación adecuada, no se repara y la célula termina muriendo. Pero si el cáncer de ovario no es de tipo con mutación BRCA, entonces estos oleparin sí pueden ser una buena estrategia en la cual ayude a la célula a la supervivencia. Y por último, el cáncer de endometrio. Es, uy, se pasó también el tiempo, chicas. Espero que todavía sean. La siguiente semana los temas no van a estar, bueno, al menos así, no es tanto el tema del TNM, no, va a ser un poco más entretenido la clase, sí, no se preocupen. El cáncer de endometrio, la epidemiología es un tumor de la posmenopausia, la edad promedio es 63 años. Y yo siempre les voy a estar recalcando, chicas, cosas más puntuales y cosas que haya visto que hayan venido en exámenes o cosas que los estudios a veces remarcan. Así que por ese tema no hay problema. Factores de riesgo, raza blanca, sociedades con alto consumo en grasas, antecedentes de cáncer, clase socioeconómica alta, menarquía precoz, obesidad. Acá, metrorragia. Esto de acá, característico del cáncer de endometrio en la posmenopausia. Entonces, si les mencionan algo de metrorragia, pueden pensar posmenopáusica en cáncer de endometrio. Hay dolor, estos son otras, dolor pelviano, anemia, presencia de células glandulares atípicas, frotis, estadificación, la laparotomía, requisito, lavado peritoneal con muestra para citología mínimo de 3 muestras permite para la estadificación. El cáncer de endometrio puede ser tipo 1, tipo 2. Tipo 1 es de la perimenopausia y el tipo 2 es posmenopáusica. El tipo 1 en incidencia es el más frecuente. Tiene como factores de riesgo la obesidad, la diabetes mellitus, el tipo 2 antecedente de cáncer de mama, tipo histología, endometrioide, el tipo 2 es de tipo seroso de células claras. La diferenciación es bien diferenciado, que sea bien diferenciado es algo de buen pronóstico. Si algo les dice que es pobremente diferenciado, es mal pronóstico. Es como que ha pasado un tiempo y la célula todavía se ha mantenido, no ha habido mucha variación, el tumor no ha afectado tanto, todavía se conserva, podría decirse lo bueno, entonces es bien diferenciado. Pero si ha pasado un tiempo y la célula ya no es lo que era, cambió completamente, ya ni siquiera se puede reconocer bien el tejido, entonces es mal diferenciado, no se ve bien y es de mal pronóstico. El tipo seroso tiene peor pronóstico, este de acá, el tipo 2 porque dijimos que es pobremente diferenciado. Y en etapas avanzadas, 3 y 4 ya se hace nomás en la quimioterapia, carboplatino más paclitaxel. Y si es que hay una inestabilidad de satélites, entonces se utiliza inmunoterapia como el bevacizumab. Acá también divide si es bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Bajo riesgo se hace cirugía sola, principalmente laparoscópica, que eso es el estadio 1A, grado 1, grado 2. Riesgo intermedio está a partir del estadio 1B. Estadio 1B o el estadio 1A, grado 3, ya se puede hacer una braquiterapia, que es como una radioterapia, pero más focalizada al área donde está la tumoración. Y el alto riesgo, que es menos porcentaje, ya va a partir del estadio 1B grado 3 o el estadio 3, que ese ya sobre todo el seroso de células claras, que ese, como dice, el de alto riesgo, el de peor pronóstico, ya va a radioterapia pélvica, quimioterapia. Entonces, si les mencionan algo que es un alto riesgo, estadio 3, ya ni considerar la cirugía, ¿no? Sino de frente quimioterapia. Y acá algunas preguntitas. Entonces, ya estas son preguntitas que veo de acuerdo a lo que va de esta semana, junto también con lo que hemos visto hace un poco del resumen del primer tema. Entonces, marque la respuesta correcta sobre las estrategias de prevención contra el cáncer. A, el término cáncer se refiere a un grupo homogéneo de enfermedades con biología similar. B, no existen programas de cribado científicamente validados para todos los tipos de cáncer. C, los antecedentes familiares se han podido identificar en el 99% de los pacientes. D, el desarrollo de neoplasias malignas ocurre como consecuencia de un solo factor de riesgo. ¿Cuál creen, chicas, que sería la correcta? La A sería, no sé si está bien. Mm, acá
nos dice que el término de cáncer se refiere a un grupo homogéneo. Esto de acá podría decirse lo que dice que no, porque no es un grupo homogéneo, la verdad es que es un grupo heterogéneo. Son varias etiologías o varias causas y con biología similar es diferente. No es solamente un grupo homogéneo de enfermedades, son un grupo heterogéneo. Los antecedentes familiares se han podido identificar en el 99%, no, ¿verdad? Porque dijimos que los antecedentes familiares se dan un 5 a un 10%, la mayoría son esporádicos, no, el antecedente familiar sí tiene que ver con el cáncer, pero en bajo porcentaje, no es que en el 99% de los pacientes tengan. El desarrollo de las neoplasias ocurre como consecuencia de un solo factor de riesgo, no, ¿verdad? Los factores de riesgo son importantes, pero no es de un solo factor de riesgo, son varios factores de riesgo. Acá no existen programas de cribado científicamente validados para todos los tipos de cáncer. Esto sería porque sí tenemos programas de cribado, pero lamentablemente no hay para todos los tipos de cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que lamentablemente no hay programas de cribado. Ya. Siguiente pregunta. Mujer de 52 años que ha sido diagnosticada con un carcinoma de ovario seroso y resultado inoperable por extensión abdominal masiva. ¿Cuál es la conducta a seguir más adecuada? ¿Cuál creen, chicas? Podría ser la de, no sé si esto bien será cuidados paliativos, aunque también podría ser quimioterapia, pero no estoy muy segura, ya que es, como es el ceroso, sí sería. Ajá. Ujú. Sí, quimioterapia. Nos dice que ya tenemos una extensión abdominal masiva y que diga seroso ya vimos que era de alto riesgo, entonces sobre todo, y según lo que les colocaron en su clase, iría para quimioterapia, cuando ya compromete más. En este caso, dice, en el cáncer de ovario podría decirse que el peor era un 4B, y acá, según el 4B ya que es un expansivo que ya abarcó todo, va para quimioterapia. Ujú. Y ya recuerdan acá que si les mencionan que invade parametrios a partir del 2B, ya va también para quimioterapia, quimioradioterapia con cisplatina. Una Mm, consulta. ¿Y sí. en cuál se utilizaría para cuidados paliativos? Acá, al menos en lo que vendría a ser del cáncer, no lo mencionan, pero los cuidados paliativos, en realidad sí considero que se podría utilizar cuidados paliativos en unos estadios avanzados que son inoperables, pero como ayudan al manejo del dolor y eso. Pero acá al menos no, siempre como les menciono, hay cosas que pueden que sean así y que a veces los doctores de práctica también lo mencionen, porque sí es válido en un estadio avanzado darle cuidados paliativos, pero acá más valoran el tema de cirugía, quimioterapia, radioterapia, quimioterapia sola. Y si este es un cuadrito que le colocó a su doctor en clase y y esa preguntita justo que la saqué de ahí también era en un examen pasado y entonces más o menos eso era la intención y los colocaron así con quimioterapia. Entonces, nos vamos en algunas cosas, por eso completemos información entre la información normal que consigo de las revistas y la información, sobre todo siempre verificando que esté con lo que el doctor le dice en clase. Si ven este cuadrito que todavía se ha mantenido en sus PPTs y les dice que en el estadio 4B va con quimioterapia, entonces va con quimioterapia, sobre todo porque es lo que les ha colocado su doctor en teoría. Por ejemplo, acá, también en un estadio 4, le están colocando con terapia hormonal y quimioterapia. ¿Podrían darse cuidados paliativos? Podrían, sí, porque está una etapa avanzada. Ya como dice la cirugía, ya no se vuelve una intención curativa, pero ahí les colocan que se puede dar también quimioterapia. Supongo que valoraría también de acuerdo a si el paciente ya no quiere seguir con un tratamiento sistémico, porque la quimioterapia también ya tiene su efecto, pero también tiene sus efectos adversos, las náuseas, vómitos, y en un paciente podría decirse adulto mayor que ya no esté o que ya no quiera tampoco estar recibiendo quimioterapia, podría ser una opción también los cuidados paliativos. Ya. Entonces,
Y acá también que la mujer es joven, entonces 52 años todavía se le puede dar quimioterapia. En cambio, cuidados paliativos ya tal vez yo te mandaría entonces si fuera como dijimos una persona adulto mayor, recontra mayor, que ya vemos que no va a soportar tal vez los efectos de una quimioterapia, o que tal vez ya no quiera tampoco seguir con una quimioterapia, entonces ya vemos ahí otra alternativa. A ver. ¿Cuál sería la respuesta correcta sobre las estrategias de prevención contra el cáncer? A ver, A, se basan en distinta biología tumoral de los tipos de cáncer. En todos los tipos de cáncer se han identificado antecedentes familiares. La mayoría de los cánceres se han detectado en estadios iniciales. Todos los tipos de cáncer comparten la misma biología tumoral. Todos los tipos de cáncer se podrían prevenir evitando factores de riesgo. ¿Ahí cuál creen, chicas? Ah, y la A. Sí, muy bien. En todos los tipos de, ¿por qué no se harían estas? A ver, en todos los tipos de cáncer se han identificado antecedentes. Como dijimos acá, cuando vean todos, léanlo bien, porque usualmente no va mucho por ahí. Los antecedentes familiares sí tienen relación con el cáncer, pero no es que todos los tipos de cáncer estén relacionados con los antecedentes familiares. La mayoría de los cánceres se han detectado en estadios iniciales. Lamentablemente no vimos que la mayoría se detectaban en estadios avanzados. Todos los tipos de cáncer comparten la misma biología tumoral, ¿no, verdad? La biología tumoral varía según los distintos tipos de cáncer. Todos los tipos de cáncer se podrían prevenir evitando factores de riesgo. Lamentablemente hay factores de riesgo que no se pueden prevenir, ¿no? Como los no modificables, la raza y el sexo, que son factores que no se pueden prevenir y ya. En cambio, se basan en distinta biología tumoral, sí, cada tumor es distinto, no todos tienen un mismo origen, entonces ahí, tanto en el inicio como en el desarrollo del cáncer. Justo es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuál es el lugar, mecanismo de acción de la inmunoterapia? ¿De acuerdo? La D. Sí, la célula T, muy bien. Dijimos que el tumor se unía, ajá, ahí, se unía a la célula T para inactivar la función de la célula T, pero la inmunoterapia bloqueaba esa acción, ¿no? Entonces acá el fármaco se terminaba uniendo a la célula T para que el tumor no se una, no le inactive y la célula T pueda ejercer su función. Entonces, el tratamiento primario en el cáncer de endometrio localizado, ¿cuál sería? A ver, chicas, la última ya. Cirugía. Muy bien. Y justo porque nos dice localizado. Que nos diga localizado ya nos hace pensar sobre todo en un estadio 1. Ya si les menciona un estadio 3 o 4, como hemos visto, ya se van para una quimio. Pero como es un estadio localizado, es un estadio inicial, entonces sí tiene la cirugía una intención curativa. Y hasta aquí, chicas, entonces. Espero que todo haya quedado claro. Igual si tienen alguna pregunta, también me lo hacen saber. Ahorita les voy a mandar su hostes. También les quería comentar el tema de cómo vamos a hacer. Em, ¿qué qué les parece, chicas, los horarios? Como les comentaba por el chat del grupo, creo que, a ver, no les mando. Ahí estoy mandando el link del postes. En cuanto a los horarios, está bien que sea un sábado en la noche o prefieren un día de semana así también en la noche. No sé, de repente jueves, por ejemplo, para la tercera semana, la clase sí o sí vamos a tener que hacerlo hasta antes del jueves, porque su examen en la tercera semana es un viernes, si no me equivoco. Entonces la cosa es terminar los temas antes. Entonces, la siguiente clase, no sé si les parece bien o tienen disponibilidad. Yo el miércoles tengo
El martes tengo examen. Entonces, bueno, a mí me gustaría si pudiera ser de repente a partir del miércoles en adelante, no sé, miércoles, jueves, viernes, en la noche, así como ahora tienen disponibilidad. O Mm, no, no sé. Podría ser miércoles en la noche. Ya. ¿A qué hora les parece bien? Sí. Una consulta, si fuera el miércoles, más o menos a qué hora sería, porque como yo tengo los miércoles, bueno, creo que también mi compañera también tiene teoría y también lo que es tesis, ¿a qué hora comenzaría más o menos la clase? Eso es lo que les quería plantear. Algunos con los grupos anteriores de las rotaciones, también trabajamos más o menos días de semana, pero en horario de las noches a veces me decían, no sé si ustedes puedan 7, 8 o se les cruza con su clase, o hasta 9 de repente, así como hoy, no sé, Podría ser miércoles a las 9. Aunque miércoles a las 9. no, los miércoles tenemos examen a las 9:20. Tenemos pasito. Ya. Entonces, A para que las no 8 podría se les ser. cruce. Miércoles a las 8. Está bien. A esa hora no se les cruza con nada, ¿no? Para mí, a mí no se me cruza con nada. No sé si Angélica se le cruza. No, no, a mí también se me terminaría lo que es tesis y luego seguiría todo libre, no hay problema. El jueves sí no podría, Ay, sinceramente, porque yo soy última, soy el segundo turno en la universidad, tengo ¿cómo se llama? Complementarias, así que no podría jueves, pero miércoles sí puedo. ya no se preocupe. Entonces está bien, quedaríamos, espero yo también no me cambien a veces los horarios, pero entonces miércoles a las 8 de la noche. Miércoles a las Sí, 8. miércoles a Igual las cualquier 8. cosa, igualito. Nos estamos comunicando por acá, bueno, por el chat en el grupo. Y ya pues, chicas, entonces nos vemos para el miércoles. Cualquier cosa me avisan. Cuídense mucho, chicas. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias, buenas Noches. noches.